del Estado para manejar la economía del país. En 1993 se ratificó una vez más el modelo estadounidense de televisión mercantil con la venta de Imevisión a Ricardo Salinas Pliego. El entonces presidente Salinas de Gortari subrayó con esta acción que las prebendas políticas, los beneficios personales y las ganancias económicas se encuentran por encima de la responsabilidad social que deben tener los medios de comunicación en lo que respecta a la difusión cultural y a la participación ciudadana. El año 2000 no solo supuso la alternancia del partido político en el poder, también fue el inicio de un gobierno sobresalientemente mediático en el que los logros de las políticas públicas destacaron más en la propaganda que en los hechos. Ante su incapacidad para satisfacer las expectativas de los electores confiados en el cambio, Vicente Fox optó por establecer un nuevo pacto con la radio y la televisión. El 10 de octubre de 2002 emitió el decreto por el que eliminó el 12.5% de tiempo fiscal, equivalente a 3 horas diarias de programación que se le imponía a los medios electrónicos, para cambiarlo por 18 minutos diarios en televisión y 35 en radio en el horario de las 6 a las 24 horas. Todos recordamos que de esta trácala fue autor intelectual Marta Sagún, y la relación estrecha que tenía la esposa del presidente con los medios electrónicos. La Secretaría de Gobernación informó mediante un desplegado publicado el 18 de octubre del mismo año: la nueva segmentación ofrece mayor versatilidad, pero no es obligatoria. Esto permite, decía, la emisión de mensajes breves que tienen mayor impacto y penetración sin demérito de la profundidad que ofrecen los programas de 5 minutos o más. Es decir, Gobernación ya planteaba desde entonces el modelo del spot publicitario para hablar de política. El acuerdo entre el Ejecutivo Federal con las televisoras traía como trapicheo la difusión de las elecciones legislativas de 2003 y la elección presidencial de 2006. Este cambio en los tiempos oficiales benefició exclusivamente al titular del Ejecutivo Federal, al llegar a un público más amplio en horarios de transmisión de informativos o telenovelas, pero dejó sin espacio en radio y televisión al Poder Legislativo, a las Secretarías de Estado mismas y, por ejemplo, aun cuando se tratara de transmisiones de horarios de madrugada. Con la reforma de 2007 se establecieron 2 vías, es muy importante. Es la reforma de 2007 la que cambia la situación anterior. 2 vías en los tiempos del Estado en radio y televisión: los tiempos fiscales y los tiempos oficiales. Los tiempos oficiales prevén hasta 30 minutos continuos o discontinuos dedicados a la difusión de temas de carácter educativo, cultural y social. Los tiempos fiscales se mantuvieron en 18 minutos diarios de transmisión en estaciones de televisión y 35 minutos diarios en la radio para la difusión de materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal en una duración de 20 a 30 segundos. Y si el Ejecutivo Federal no hiciera uso del tiempo total o parcial de transmisión, comillas, deberá hacerlo el concesionario para sus propios fines. Se cierran. Asimismo, se dispuso una nueva relación entre la radio y la televisión y los partidos políticos, prevista en el artículo 41 constitucional, al prohibir la contratación de espacios publicitarios en tiempos electorales y no electorales.
se determinó que desde el inicio de las precampañas hasta el día de la jornada electoral se destinarían 48 minutos diarios, distribuidos en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y televisión. Fijó la distribución de los tiempos destinados a los partidos políticos durante las contiendas electorales en 30% de forma igualitaria y 70% en función de su fuerza electoral con base en los resultados de la última elección de diputados. En tiempos no electorales, al INE le sería asignado hasta el 12% del tiempo que disponga el Estado en radio y televisión, el mismo que podría distribuir de forma igualitaria el 50% entre los partidos políticos. Resumo, la reforma de 2007 posee una particularidad que la diferencia de las anteriores, y es que puso sobre la mesa la gran importancia de la comunicación en la vida democrática del país. Impidió la contratación de propaganda electoral por parte de los partidos políticos y por particulares y la asignó exclusivamente a los tiempos del Estado. Con el marco jurídico de 2007 se transitó del modelo de comunicación política mixto al modelo gratuito. Se dotó al entonces Instituto Federal Electoral, IFE, ahora INE, de las facultades para administrar los tiempos del Estado para las elecciones federales y locales, como recibir, revisar y distribuir la propaganda de los partidos entre todas las estaciones de radio y televisión. No obstante, la segmentación de los tiempos en radio y televisión ha propiciado la difusión de mensajes políticos preponderantemente en el formato del spot. Esta política del spot, aún bajo el supuesto de que no cuesta dinero, no exime a los partidos políticos de la falta de contenido y de valor informativo que le deben a la ciudadanía. Una situación que amplía la brecha entre ambos, entre partidos y sociedad. La lucha electoral, señala John Rawls, un experto en estos temas, debiera consistir en la difusión de programas políticos derivados de concepciones de bien público, es decir, de concepciones de justicia. Guiada por los criterios del rating en México, la política de los partidos políticos se ha transformado en lo que Manuel Castells acuñó como la política del espectáculo, toda vez que en el formato del spot campean las declaraciones impactantes y descontextualizadas que la mayor de las veces se convierte en campañas de desprestigio hacia otros actores políticos. Si bien la reforma del 2007 mejoró las condiciones de competencia de los partidos, no abonó el tiempo dedicado al debate político, a la profundización de las propuestas y a la deliberación de las ideas en contraposición a las reglas del mercado que marcan hoy en día los formatos de la política. Los candidatos se presentan a sí mismos como una mercancía, un producto de consumo, que evade la atención pública de sus nexos políticos y o empresariales, así como de las propuestas que debían responder a las diferentes problemáticas con las que nos enfrentamos como sociedad. Como lo ha señalado anteriormente Javier Corral, que no pudo acompañarnos hoy, la verdadera contienda se visualiza en los privilegios que otorgan las televisoras a los candidatos, privilegios que se saltan los propios contextos de los tiempos concedidos oficialmente y que aprovechan hasta las telenovelas o los programas disquecómicos para hacer aparecer allí a los candidatos o para atacar allí a personajes de la política. En la reforma de 2007 tampoco fueron contempladas las nuevas estrategias de mercadotecnia. Ya termino. Tengo 2 minutos.
como es el caso del posicionamiento de productos, un fenómeno sumamente interesante que no debemos dejar de observar. Es la transformación de la propaganda política e ideológica en publicidad comercial ante la competencia por obtener una cobertura favorable en los medios de comunicación. Este es un punto sumamente importante, toda vez que el llamado modelo de comunicación política de 2007 contempló exclusivamente a la propaganda política, sin considerar la transformación del modelo comercial de las televisoras en lo que respecta a la publicidad. Ha escapado a esta legislación la contratación de tiempo en los supuestos informativos, programas de revista, mediante el posicionamiento de mensajes políticos que salen totalmente de la condición electoral legal. Por ejemplo, las diversas entrevistas concedidas por Miguel Ángel Mancera o Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México durante la contienda electoral de 2012 y como presidente de México. Y están también los mensajes políticos insertados en las telenovelas en el contexto de las reformas estructurales que favorecen al Ejecutivo Federal. Termino. En efecto, la reforma constitucional en materia electoral de 2007 no es perfecta, pero sí es perfectible. Por ello, y para terminar mi intervención, me gustaría recordar algunas reflexiones vertidas en 2010 en esta misma Cámara de Diputados por parte de algunos consejeros del entonces IFE, quienes mencionaron algunas medidas de ajuste al modelo de comunicación política. Entre ellas, se llamó a desplazar al spot como herramienta de transmisión de mensajes electorales y fomentar los debates entre contendientes. Pero me gustaría agregar una más, y es que ante la debilidad del Estado, ante el inmenso poder político de los empresarios de la televisión, no debe existir sin control en un país que se concibe a sí mismo como democrático. Muchas gracias.